Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con amor. Buenas noches, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están todos? Como siempre les digo, me meto de vuelta a sus hogares, a su intimidad, para mostrar este primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Hoy nuevamente vamos a estar con sorpresas a nivel internacional. Gracias a Humbertico por este jingle maravilloso que suena de fondo. Tercera temporada de Casa Talentos Paraguay. Damos ya nomás la bienvenida a nuestro prestigiosísimo jurado. Buenas noches, bienvenida Norat Alfonso. Hola querida Andrea, ¿cómo estás? Un saludo Súper. a vos, a todas las... ¿Por dónde anda mi temor guaraní? Por favor, nuestro queridísimo maestro Miguel Coronel. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Un saludo para todos mis compañeros, un saludo para los participantes, un saludo también para todas las personas que están viendo Casa Talento a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos esta noche aquí para juzgar el talento de todos los participantes. Así es que nos vemos en la competencia. Gracias, profesor. Y ahora le damos paso con alfombra roja al presidente del jurado, nuestro querido doctor Enrique Castro. Bienvenido, buenas noches. Bueno, mientras viene el doctor Castro, vamos hasta Granada, España, donde le doy la bienvenida a mi bellísimo Ken paraguayo, Fabio Cheche. Fuertes esos aplausos. Hola. Muy buenas noches desde aquí, desde España. Piroco, apenas hace demasiado frío. Hoy estamos a solamente 1 grado. Dicen que va a nevar esta noche, ojalá. ¡Qué lindo! Pero nada, eso que estoy muy contento, muy feliz de volver con ustedes. Estaba con unos problemitas de salud, pero ya es mejor y activo para volver a apoyar este programa maravilloso como es Casa Talento Paraguay. Feliz porque ya vi la previa de los videos, me encantan los nuevos participantes y va a dar mucho de qué hablar esta temporada. Así es que besos para todos y muy buenas noches. Gracias, Fabio, feliz de verte bien y recuperado nuevamente. No quise comentar nada, pero estuvo con unos problemitas fuertes de salud. Y como sé que tiene tantos seguidores que lo quieren muchísimo, no quise preocupar a la teleaudiencia. Así que Fabio hoy ya está de vuelta con nosotros. Gracias a Dios, mejor que nunca. Maravilloso. Bueno, nuestro profe se nos perdió, nuestro doctor Castro se nos perdió. Se fue la luz. Se fue la luz. Bueno, esto es así, gente, porque es el primer formato vía Zoom, este reality. Bueno, lo hacemos así, en vivo para vos. Y eso es lo lindo, lo espontáneo. Antes de presentar a la primer participante de la noche, quiero agradecer, por supuesto, a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino. Anda a probar las especialidades en pescados, los mejores tragos y disfruta de ese sunset maravilloso que te brinda la posibilidad de ver Manguruyú Restaurante San Bernardino. También agradecemos al Casino de Asunción Único. Tengo novedades que les voy a estar comentando. Vayan a jugar tranquilos y seguros en el Casino de Asunción Único. Gracias a Suéltate el Pelo, Peluquería y Spa. Los mejores tratamientos en estética, ducha solar y todo lo que vos te puedas imaginar. También a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, que nos acompaña en cada temporada desde el primer día. Gracias, Cintia Campuzano. Osval Style, muchísimas gracias a todo el equipo maravilloso de Osval Style que me acompaña y me pone bella para cada sábado compartirlo con ustedes. Estelita Uñas, muchísimas gracias a Estelita Uñas. Ahí ponemos todas las sucursales para que vayas y te mimen como la reina que sos. También agradezco a Carola Boutique por los mejores luquetes. Miren lo que es esto. Los colores de temporada, por supuesto.
supuesto, y las últimas tendencias en Carola Boutique, tanto de Los Laureles como de la ciudad, la República de Luque. Y a Huempas Calzados, que está con su nueva colección. Hoy estoy mostrando el plateado, pero estamos con plateado, con dorado, con todo lo nuevo. Acércate hasta Huempas Calzados, vas a ver unas variedades increíbles, la nueva colección y unos precios espectaculares. Ahora sí, momento de seguir. Y vamos, mientras le esperamos al doctor Castro, vamos hasta justamente la República de Luque, donde le doy la bienvenida con un fuerte aplauso a Alma Pérez. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a vos y a toda la producción. Es un placer para mí estar hoy acá. Para nosotros también recibirte, Almita, en este nuevo formato a nivel local, nacional e internacional. Y bueno, quiero ver ya ese material, por favor. Nosotros mujeres hay para querer de toda ella. Amor tan bella, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya lo proclama, el mirar pleno de dulzura y de ternura. Ella llega a hablar del amor y vuelve a salir la cintura. Mujeres hay para querer de toda ella, mas sin lograr amor tan bellas, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya lo proclama, el mirar pleno de dulzura y de ternura. Ella llega a hablar del amor y vuelve a darle la cintura. Debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Maravilloso realmente, Almita, muy bien representada nuestra queridísima República de Luque, Alma. Te felicito realmente. Vamos a ver qué opina Norad Alfonso al respecto. Hola Alma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me encanta y me encantó escucharte y verte. Sos muy jovencita, tenés mucho talento, tuviste mucha fuerza, mucho empuje para cantar este estilo de música, tenés que tener aquella garganta y realmente lo hiciste para mí muy bien, ¿verdad? Mi puntaje es secreto, Alma, pero es muy bueno y así que bueno, a seguir adelante. Muy bien, excelente, gracias Norad. Y ahora damos paso a nuestro queridísimo y temido maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? Bueno, a mí no me gustó. No me gustó desde ninguna perspectiva. Lamentablemente elegiste un repertorio muy difícil. No estaba ajustado a tu voz, a la madurez de tu voz. Eso hizo que vos grites en algunas partes, fuerces la voz. No terminaste con la nota oficial. Esto es una zarzuela paraguaya. Y cuando son músicas clásicas, líricas, hay que respetar. Escuchamos siempre estas músicas paraguayas de las zarzuelas estilizadas. No está acorde a tu voz, te hizo gritar. Cuidado con la elle muy mexicana. Cuidado con las elles y la articulación de las vocales. A mí no me gustó, mi hija, lamento mucho. 3. ¡Upa! ¡Qué duro viene hoy el profe! Vamos a ver si le enviamos algún cafecito o algo así. Recordemos que esta es una escuela de aprendizaje gratuita y que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, las devoluciones del jurado, porque tener una devolución de alguien como el maestro Coronel realmente es para implementar en nuestra carrera. Pero a no bajonearse y a no enojarse, porque aquí estamos para aprender. Vamos a ver qué nos dice Fabio Esteche desde España.
Hola, ¿qué tal, mi querida Alma? A mí sí me gustó bastante Miguel Copechan de Boilla, Argela, ni que nadie que suya Copechan la taparana, o perere paru su curucha, pero después te va a poner una bonota, pero Pechan de Boilla y Plagueón se tienen que acostumbrar. Muchísimas gracias a ustedes por participar siempre, por creer en este programa. Mi querida, a mí me gustó por la simple elección que hayas tenido, más allá de que hayas tenido una buena o mala calidad vocal. Uno el arte lo tiene que sentir, y yo sentí, me teletransporté y parecía que veía a esa mujer paraguaya luchadora incansable. Así es que mi nota desde el principio va a ser buena y un 8. Muy bien, excelente. Gracias, Fabio Esteche. La verdad que con su corta edad, a mí me encantó todo ese outfit, el tema, todo. Y ahora sí apareció nuestro queridísimo presidente de mesa, el doctor Enrique Castro. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, quiero felicitar en primer término a nuestro maestro Miguel Coronel, que anteanoche, estuvo en una obra fantástica, Elisa Lynch, Entre el odio y el amor, en el cual estuvo cantando el tema Costañú. Impresionante su voz, el público de pie lo aplaudió, una técnica vocal que lo acompaña siempre, ya lo caracteriza, ¿verdad? Así que Miguel Coronel, mi compañero de jurado, felicitaciones. Querida Alma Pérez de Luque, saludo a la ciudad de Luque, azul y oro, la ciudad de la música, de la guitarra. Alma, me gustó mucho el lugar, el jardín fresco y donde grabaste, valor agregado, el guitarrista, el acordeonista, ¿verdad? Tu vestuario negro con esos apliques ñandutí que me encantó, ¿verdad? Son valores agregados que yo voy aumentando de punto, ¿verdad? Y la técnica vocal, por supuesto, el maestro Miguel Coronel es el que está puntuando. Este tema, mujer paraguaya, que le llega mucho a la gente, y más después de lo que dijo el Papa, ¿verdad? Que la mujer paraguaya es la más gloriosa de América. Este tema de Manuel Frutos Pane, que escribió temas así famosísimos que hace tiempo no se escuchan, como Che Burrito Lambaré, Chiricoé, La Carreta, y Mujer Paraguaya, que es tan lindo, ¿verdad? Bueno, me gustó mucho, tienes una linda voz, una voz muy fresca. Sí, la parte de técnica ya te lo dijo el maestro Miguel Coronel, pero yo sí te pongo una buena puntuación, te pongo un 8. Muy bien, excelente, queridísimo doctor Enrique Castro, nuestro doctor Google, como yo lo bauticé. Almita, mi amor, quiero escuchar tu devolución desde la República de Luque para el jurado. ¿Qué opinas? Estoy muy agradecida con la evolución de cada uno, y bueno, voy a tener muy en cuenta los factores que dijo el querido profesor para seguir perfeccionándome, aprendiendo y mejorando por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, mi amor, esa es la actitud. Acá se viene a aprender, a divertirse, a disfrutar y a dar, obviamente, a conocer tus talentos en todo el país y en el mundo. Así que bueno, despedimos con un fuerte abrazo muy cálido a la queridísima República de Luque. Y como siempre me gusta viajar de un lugar a otro, hoy vamos a viajar a un país maravilloso, escuela de grandes artistas. Hablo de mi México lindo y querido, donde doy la bienvenida a Eric Ventura. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde México para todo Paraguay. Un abrazo grande. Un abrazo gigante para vos y a través tuyo también a todo ese maravilloso y alegre pueblo mexicano. Eric, quiero, si me permitís, presentar ya mismo ese material maravilloso. Que me entierren en la sierra, al pie de los Magallanes, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, los de la guitarra mía. Al despertar en la mañana, quiero cantar su alegría a mi tierra
traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Fuertes esos aplausos para México con la voz impresionante de Eric Ventura. Pero como siempre digo, quien juzga es el jurado. Norat, adelante. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido al Paraguay, bienvenido a Casa Talentos, bienvenido también a América Paraguay. Un placer tenerte acá. México es un país que de verdad, y lo digo siempre de corazón, me encantaría conocer. Amo mucho la cultura mexicana, la comida mexicana, el cine mexicano, y mi ídola personal es María Félix, ¿verdad? La doña. Bueno, querido Eric, a mí me encantó muchísimo. Tenés que tener aquella voz, aquella garganta para cantar este estilo musical. Mi puntaje es muy bueno, pero realmente veo un gran futuro, Eric, así que a seguir adelante. Gracias. Excelente, excelente. Y la verdad que pegaría unos taquitos ahí con... ¡Ay, qué rica la comida mexicana! Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro tenor guaraní, Eric, porque él es un gran tenor, conocido como el tenor guaraní, el queridísimo maestro Miguel Coronel. Muy buenas noches, querido Eric. Buenas noches. Bienvenido a nuestra tierra paraguaya. Gracias por confiar en Casa Talentos y poner a nuestra disposición para juzgar tu talento. Gracias por eso, hijo. Muchísimas gracias. A mí me gustó de sobremanera tu acting, me gustó tu canto, me gustó tu voz, tu garbo, me gustó tu técnica, me gustó tu feeling con la música, la fuerza, me gustó... todo me gustó, está muy lindo la elección del tema. En los agudos hay que mejorar un poquitito la proyección, sostener un poquitito más y mejorame, hijo, por favor, para la próxima tu stage. Tu stage muy sencillo, muy casero, tiene que ser algo más producido. Solamente por eso te pongo 8. Un 8, pero del maestro Coronel un 8 es una puntuación excelente realmente, así que muy bien, Eric. Vamos a escuchar ahora a nuestro Ken paraguayo. Hola, ¿qué tal, Eric? Muy buenas noches. Bueno, un placer saludarte desde España. Estoy en Granada, yo no estoy en Paraguay lastimosamente. Espero muy pronto estar por México. Tengo posiblemente algo que hacer por ahí por Televisa, pero todavía no puedo decir mucho. Sobre el tema de tu canto, me pareció maravilloso. ¿Serías tan amable de cantarnos una estrofita en vivo ahora mismo? Claro, de ese pedacito de la canción. Sí, por favor. Guitarra mía, al despertar en la mañana, quiero cantar en su alegría a mi tierra mexicana. ¡Qué bárbaro! Muy bien. ¡Qué bárbaro! Muy bien, me gustó muchísimo. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Hay que este concurso o este programa es muy exigente. ¿Por qué? Porque los concursantes mismos los vuelven muy exigentes, porque cada quien va evolucionando durante el programa y entonces tienen mejores puestas en escena, intentan siempre dar lo mejor de sí. En aspectos, a mí me gusta muchísimo, tenés muchísima fuerza cantando, como diría mi gran amiga Norat. Creo que es un gran artista, te espera un futuro brillante y yo creo que para estrenarme en este programa, porque yo estuve ausente en los otros, te doy un 10. Muy bien, excelente puntuaciones de Fabio Esteche, un 10 que también es muy bueno, pero también es exigente porque tiene mucha carrera. Y ahora vamos a nuestro presidente de mesa, el doctor Google, nuestro querido doctor Castro, a ver qué opina. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás, mi hijo? Bienvenido a la República del Paraguay, este programa internacional. Gracias, muchas gracias, maestro. Gracias, mirá cómo te recibo yo, ¿eh? No, qué nivel. Para vos, mi querido, mirá, este tema hermoso,
que lo escribió el moreliano Chucho Monge y lo hizo famoso Jorge Negrete, ¿verdad? Y en varias películas así famosas, desde Blanco y Negro hasta hoy día que siempre lo escuchamos. Tienes una voz privilegiada, mi hijo. Yo no sé dónde vas a llegar, pero vas a llegar muy lejos. Yo creo que vas a llegar hasta el Paraguay de repente para llevar, si seguía así, algunos premios, ¿eh? Así que yo te doy 10, mi hijo. Felicidades y saludos a México. Muy bien, excelente realmente. Y bueno, Eric, ahora entendés por qué lo llamo el doctor Google, ¿verdad? Porque no hay cosa que no sepa. Así que quiero escuchar ahora tus palabras, Eric. Bueno, pues me siento muy honrado de poder participar en un programa fuera de mi país. Y bueno, con gente tan talentosa y compartiendo este mismo gusto, ¿no? Que es la música. Aparte, se gane o se pierda, creo que lo importante es el convivir, el aprender de grandes como usted. Así es, y como vos también, que sos talentosísimo. Gracias, Eric, por confiar en Casa Talentos, por formar parte de esto tan maravilloso que le da espacio a artistas como vos. Y bueno, quiero enviar a través tuyo un abrazo gigantesco a todo, como siempre digo, mi México lindo y querido. Bueno, ahí ya Eric se nos fue, pero maravilloso realmente. El programa anterior recibíamos a Panamá, hoy nos tocó recibir a México y recorremos el país. Así te sorprende Casa Talentos. No te despegues de las pantallas, porque enseguida volvemos con mucho más Casa Talentos. Quiero realizar mi sueño. Yo sé que tengo talento.
lo llevo en el corazón. Vuelta de corte, por supuesto, agradeciendo a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino. También quiero agradecer al Casino de Asunción, único, donde muy pronto vamos a estar haciendo Casa Talentos Casino de Asunción. Así que seguinos en las redes de Casa Talentos PY para enterarte. Gracias también a Suéltate el Pelo Peluquería y Spa. Hacese trofeos de la ciudad de Caguazú, a Osval Style por mi luquete de siempre, a Estelita Uñas, a Carola Boutique y por supuesto a Huempas Calzados. Ahora sí, nos vamos nuevamente hasta la ciudad de la música. Luque, por supuesto estoy hablando de Luque, aunque Paraguay se caracteriza en varias ciudades por tener a grandes talentos, ¿verdad? Que en el exterior a veces se los valora mucho más lastimosamente. Casa Talentos trata de cambiar un poquito ese modo de pensar y mostrar que aquí tenemos grandes talentos, como es el caso de Juan Manuel Gracia. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Súper bien, Juancito. Sé que sos instrumentista, sé que tocas maravillosamente bien el arpa, así que quiero pasar a presentar ya ese material para que lo pueda disfrutar toda la teleaudiencia y nosotros. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo me emociona escuchar el arpa! Y me trae grandes recuerdos de mi abuela cuando me decía, mi hija, aprende a ejecutar el arpa. Yo le decía, pero ni la guitarra puedo, que tiene 6 cuerdas. ¿Qué sería con 36? Vamos a ver qué opina Norada Alfonso. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al programa Casa Talentos Paraguay. Juan Manuel, dicen que el arpa es el instrumento de los ángeles, es lo que se dice. Realmente sos un ángel tocando el instrumento. Yo también quise aprender a tocar arpa y piano, pero bueno, no pude. Y vos que tenés ese don, esa paciencia y ese cariño por este instrumento, te digo de corazón que lo sigas haciendo y ojalá que recorras el mundo y lleves la música paraguaya a todos los rincones. Mi puntuación es muy, pero muy buena y a seguir adelante. Excelente, excelente. Nos quedamos siempre a la expectativa de ese voto Ñemí. Creado el nombre, tenemos que decirlo, por Fabio Steche, ¿eh? Así que después vamos a enterarnos del voto Ñemí. Maestro Miguel Coronel, tus palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Antes que nada, un poco de mí. Gracias, maestro doctor, por invitarme anoche en esta gran obra en donde la gente cantó y vibró conmigo. Y me siento muy halagado por eso. Eso más quería agradecerte en público. Una gran noche en la ciudad, en el Teatro de San Lorenzo, en donde volví a en mi regreso a la lírica triunfal en mi propia ciudad. Muchas gracias por eso. Bueno, el arpa, hijo, impecable, tus arpegios a tempo, tus cadencias perfectas, no te equivocaste ni una nota.
te falta un poquitito ese ser bola en el escenario, ese retorcer o que está disfrutando que se te va a caer un rayo. Estás muy estático, te falta un poco más de expresión en el arpa para acompañar un poco ese acting, por decirlo así. Acting. Y hijo, por favor, me vas a mejorar para la próxima tu stage. En una pieza, Pico, ¿cómo vas a grabar una cosa tan hermosa como la que hace, hijo? Es imperdonable ese pecado. Para la próxima, la estación de Luque, o en un bosque, o en un arroyo, o en una sala bien hecha. Buscame un stage lindo para la otra, para que te pueda poner la calificación como era. Casi te puse un 10, pero por eso te voy a poner un 8. Pero muy bien, un 8 del maestro Coronel. Como yo les digo, te digo también a vos, Juancito, tienen tantos lugares maravillosos para mostrar en sus ciudades que de repente sería lindo. En Luque tenés tantos lugares para mostrar. Me gustaría que lo hagas. Vamos a escuchar ahora, vamos hasta Granada, España, donde tenemos a nuestro Ken paraguayo Fabio Steche, a ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal, Juan? Para el aporte, espero que súper bien. Luque es una cuna de grandes y buenos artistas. Yo a vos no te voy a ni siquiera augurar el mayor de los éxitos porque creo que ya sos un artista maravilloso, un artista perfecto, porque yo no tengo ningún defecto. Y Catula es la amiguilla mocara para mí, pero la de vale, pues ya está por ir de Hewi. Felicitaciones, me enorgullece y me viene de satisfacción saber de que en mi país hayan ustedes, y sobre todo porque el arpa yo creo que es lo más difícil de ejecutar de todos los que existen, así es que tu valía es el doble. Yo sin duda, hasta Hiposhígate, esta noche te doy un 10. Felicidades. Muy bien. Gracias. Excelente, República de Luque, muy bien representada. Y nos falta todavía el voto de nuestro presidente de mesa, el doctor Castro. Adelante. Querido Juan Manuel, gracias. ¿Cómo estás, mi hijo? Muy bien, muy bien. Yo te bautizo como las mágicas manos de esas 36 cuerdas. Yo estoy de acuerdo con el maestro Miguel Coronel que tenemos tantas cosas lindas en Luque para mostrar. Este es un programa internacional, querido Juan Manuel, así que a mostrar Luque, a mostrar en el mundo todas las cosas lindas que tiene Luque. Por esta vez yo te perdono, por eso te doy un 10, mi hijo. Muy 10. bien, fuertes esos aplausos, por favor, para Juan Manuel, gracias, representante de la República de Luque. Y quiero escuchar tus palabras, Juancito. Muy agradecido por la producción, por el programa, por la invitación, por todo, y más que eso quiero sacar adelante a Luque, a mí también, en el sentido de que es mi primer competencia. Sí, mi primera competencia, como se dice, y así quiero sacar adelante y ir para arriba a Luque, entonces voy a empezar a mostrar más la ciudad. Muy bien, Juancito, te recuerdo que le pidas a toda esa maravillosa República de Luque que nos sigan en Casa Talentos PY, al Instagram, porque ahí van a poder votar por vos y elevar tu puntuación para que sigas pasando de ronda. Un abrazo gigante a vos y a toda la maravillosa República de Luque. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a ustedes también. Bueno, y como les decía, Paraguay se caracteriza por tener grandes artistas en diferentes ciudades. Este es el caso, por ejemplo, de Villarrica, desde donde recibimos a Eduardo Dos Santos. Buenas noches, bienvenidos. Hace tanto ajareí. Se va, terero y ahí Wijaiba, Sereya Talle Verde. Cristiana y Pande, Rejuve
se camba, aje yande aja huevo, se aja guara kurekebo, aje cabo abu, neibo dabe imayasu, katai de omasai se ari, tobete. Muy bien, Villarrica, muy bien representada. Y nuevamente reitero lo mismo. Después seguramente el jurado lo va a decir, ¿verdad? Villarrica, conozco Villarrica, me encanta Villarrica, esa plaza central, tantos lugares maravillosos para mostrar, Eduardo. Tenelo en cuenta para tu próximo material, porque acuérdense de que se nos ven en distintos países. Entonces estaría bueno mostrar este maravilloso país en sus diferentes ciudades. Norat Alfonso. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Un placer tenerle a un guaireño, y especialmente la ciudad Villarrica. Es la ciudad de mi querida abuela paterna, de mi padre también. Mi abuelo fue jefe de estación en la época de los 40, 50 y 60. Conozco la ciudad de Villarrica de punta a punta, tiene rincones espectaculares como la estación del tren. Exacto. También está... Asimismo está la plaza de Manuel Ortiz Guerrero, el gran poeta, escritor y profesor, y para mí el mejor de todos, ¿verdad? Realmente a mí no es que me gustó tanto, Eduardo, y lo digo con mucho pesar. Noté mucha desafinación y lo digo así, como te digo, con mucho pesar. Soy jurado, tengo que ser objetiva, por más que sea guaireño, de Villarrica o donde sea, ¿verdad? Para mí que tenés que mejorar un poquito más, eso te pido de corazón, ¿verdad? Si es que tenés profesor o profesora, ajustar un poquito la tonalidad. Es como que te notaba muy así, sin ganas, ¿me entendés? O sea, realmente no es que me gustó mucho. Para la próxima, ojalá que le ponga más empeño, ¿sí? Mi puntuación igual sigue siendo buena. Muy bien. Muchas gracias. Digamos así el voto Ñemí de Norat. Recuerden, y se los repito una vez más, Casa Talentos Paraguay El Mundo es una gran escuela de aprendizaje gratuito. Tomen en cuenta, sin enojarse, las devoluciones del jurado, porque le van a servir para la proyección de sus carreras a futuro. Vamos ahora al queridísimo maestro Miguel Coronel. Buenas noches, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Un placer. Buenas noches, profesor. Saludarte desde acá, desde el programa. Bueno, yo tengo que reparar algunas cosas y le explico al jurado, antes que nada. ¿Cuántos años tenés, Ramón? 15 años. 15 años. Bueno, esa voz que notó Norat como una desafinación, en realidad es una baja en la frecuencia vocal de él por la muda de la voz. Pasa que Ramoncito está pasando digo Ramoncito porque yo lo conozco a Ramón. Eduardo, profe. Eduardo Ramón se llama. Se le conoce en el mundo artístico como Ramoncito. Y lo conozco yo hace tiempo que lo conozco, desde Villarrica, cantó por los festivales, canta en la iglesia, y lo conocí con una voz de niño y ahora lo estoy escuchando con una voz de joven, que por eso me sorprendió acá su presencia, y es ese cambio de frecuencia vocal que hace que su voz sea muy áspera, y eso se tiene que ir trabajando su voz, tiene que trabajar Ramoncito eso con un profesor, y mejorar un poco tus vibratos. Así es que yo, Ramoncito, te pongo un 5. Muy bien, gracias, excelente puntuación, y ya sabes, Ramón, entonces, ¿verdad? Cómo ir mejorando todo esto de acuerdo a la devolución del jurado. A ver qué nos dice Fabio, ahora sí es su turno, desde Granada, España. ¡Qué gusto! Ay, a ver, Fabio. Buenas noches, Ramoncito, de suerte que tu con Ramón, que campaña con Ramón, y yo era Ramón, pero bueno, a mí me gustó que para su corta edad, si ya tiene este talento, no me imagino con mi edad, que tampoco es tanta, pero que va a tener un talento brutal. Obviamente ahora está en la transición, en ese cambio justamente, no de hormonas, sino de testosterona, la que existe en los hombres. Más hormonas se encuentran en las mujeres, pero
que tiene que ver con esto, pues hay un cambio, ¿verdad? Lastimosamente o genialmente, cuando pasamos la etapa de la pubertad, los varones pues tenemos drástico de voz y en muchísimas otras partes, ¿verdad? Pero a lo que nos centramos ahora es si tiene o no tiene talento, y tiene talento de sobra. Te auguro el mayor de éxitos, yo sé que te va a ir bien y como te dijo el profesor, tenés que asesorarte con personas que vayan educando y alineando. Es que el talento ya lo tenés, que eso es lo que es difícil, porque si por ejemplo a Purajeños, a mi gallo tuya, Otocoroa. Así es que bendiciones para vos, muchísima suerte y mi nota para vos es un 9. Muy bien, muchas excelente, gracias. Un 9 entonces de Fabio Esteche. Nos falta todavía la evolución de nuestro presidente de mesa, el querido doctor Enrique Castro. Querido Eduardo Ramón dos Santos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi hijo? Estoy muy bien, muchas gracias. Me alegro. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Mira, un saludo cordial a la gente de Villarrica, el Espíritu Santo, esa ciudad hermosa, maravillosa. A mí me gustó, estoy de acuerdo con el maestro Miguel Coronel y sí falta algunos ajustecitos, pero en síntesis súper lindo. Y también me gustaría que vayas mostrando un poco más de lo que tiene Villarrica, tu ciudad tan linda, porque como es un programa internacional, reitero, entonces vamos a ir mostrando al mundo lo que tiene Villarrica, así la gente puede venir de México, de España, de Chile, de todos lados para visitar nuestro país, ¿sí? Te envío un abrazo fuerte a vos, a toda la gente de Villarrica, y tu nota es buenísima, 8. Muy bien. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias, doctor Castro. Y bueno, mi amor, Eduardito, ¿algunas palabras en respuesta al jurado, a la devolución del jurado? Y yo estoy muy agradecido y voy a tomar en cuenta sus sugerencias y estoy muy feliz de estar acá. Y nosotros de tenerte. Un saludo enorme para todo Villarrica. Bueno, y me encanta ese acentito de Villarrica, ¿verdad? Me encanta. Bueno, y no se despeguen de las pantallas porque seguimos con mucho más Casa Talentos Paraguay en minutitos nada más. Agradeciendo, por supuesto, a Manguruyú Restaurante en la ciudad de San Bernardino. Gracias, Manguruyú. Vayan a disfrutar del sunset, de los mejores platos, variedad en pescados y los tragos increíbles. Háganme caso. También al Casino de Asunción Único, que ya les cuento, durante todo el mes de diciembre vamos a estar eligiendo al talento del Casino de Asunción. Todos los jueves a partir de las 20 horas. El mes de diciembre te esperamos en el Casino de Asunción Único. Vamos a estar haciendo Casa Talentos Casino de Asunción. Gracias también a Suéltate el Pelo, peluquería y spa en pleno Villamorra. Todo tipo de tratamientos corporales, solarium y todo lo que vos quieras para sentirte como una diosa o como un dios. ¿Por qué no? Agradezco también, por supuesto, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, a Osval Style, por mi luquete de siempre, a Estelita Uñas, a Carola Boutique y a Huempas Calzado. Seguí ahí porque ya volvemos con mucho más Casa Talentos. Un espacio por mis sueños, para todo el mundo esta es mi ilusión en Casa Talentos. Come on, kick the funk.
Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Vuelta de corte, seguimos con más Casa Talentos Paraguay y el mundo. Por supuesto, qué programón tuvimos en la noche de hoy y cómo van subiendo los niveles de los participantes. No se olviden de seguirnos en el Instagram de Casa Talentos PY, porque ahí van a poder votar por sus participantes favoritos y por supuesto ayudarlos a ir cambiando, subiendo de etapa. Momento de conocer a la última participante de la noche. Ella es de la ciudad de Capiatá, Ana Paula Cabrera. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Estás? Hola, ¿cómo estás, Ana Paula? ¿Cómo te sentís? Muy bien. Feliz. Muy contenta, muy contenta. Bueno, Anita, vamos ya a presentar ese material. Quiero ver un poquito de qué se trata. Del material de Ana Paula Cabrera. Y yo le voy a preguntar a Norad Afonso, ¿tiene fuerza o no tiene fuerza? Ana Paula, ¿cómo estás, muñeca? Bienvenida al programa. Te veo. Gracias. Me encantó tu outfit, me encantó todo, pero te voy a dar un gran consejo y te digo de corazón, porque tenés buena voz, de lo que pude escuchar, porque se escuchó más la música que tu voz. O sea, era más alta la música o no sé, pero tu vocecita estaba ahí y como que costaba escucharte, ¿me entendés? Tenés buena voz, como digo, pero mi vida, la música estaba muy alta y te juro que sonaba más la música que tu voz. Eso hay que ver un poco para la próxima, ¿verdad? Como te digo, tu outfit me encantó el desplazamiento que hiciste. Me encanta, se nota que sos un artista. Pero para la próxima ten en cuenta el tema de la música, ¿sí? Mi puntuación es muy buena y a seguir adelante. Muy bien, muy sabios consejos de Norad, que ya nos vamos a enterar oportunamente de su voto, Ñemi. Querido maestro coronel, a ver qué nos dice. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Ana Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a la ciudad de Capiatá. A mí me gustó más o menos. Uno, porque empezaste con una nota grave que te tapaba la música, no se entendió nada. Después fuiste alzando el tono de la música y empezaste a elevar tanto la línea de canto que ya saturó en el agudo. Cuando vas a buscar un repertorio, hija, hay que atender bien todos estos detalles. Tiene que ser una música que te quede bien, en donde desde el principio hasta el final esté ajustado a tu voz, a tu ímpetu, a tu interpretación, a tu estilo, porque esto compromete algunas veces y todo ese esfuerzo de outfit, en la escenografía que era tan linda que hiciste, no suma, o sea, ¿entendés? Es como que hiciste un esfuerzo muy grande y elegiste un tema que no te ayudó en nada.
Vos tenés una voz muy linda, una voz aguda. Elegí una voz que empiece ya del agudo y termina con el agudo, entonces mi oído se acostumbra a esa línea de canto. Pero no, yo escuché una nota grave, estaba mal esa nota grave, después fuiste subiendo la música, llegaste al agudo, me saturó, por eso te pongo un 6. Upa, un 6. Bueno, dentro de todo tiene muy buena puntuación de parte del maestro Coronel, porque él es muy exigente y esas exigencias son las que hacen que esté aquí con nosotros en Casa Talento, este prestigiosísimo maestro de maestro con sedes por todo el país del Conservatorio del Maestro Miguel Coronel. Síganlo en las redes sociales también si quieren inscribirse y perfeccionarse en todas estas técnicas maravillosas que él nos enseña constantemente. Nos vamos hasta España. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Fabio? Andrea, yo estoy aquí disfrutando máximamente del talento de cada uno de los artistas. Esta nena, ¿cuántos años vos tenés, mi amor? 12 años. Bueno, como el profesor Ignorat le va a exigir demasiado a esta nena, ¿sí? Estoy de acuerdo con esta hermosa niña que sí tenía que haber bajado un poquito más de la música para poder apreciar un poco más su voz, pero ya se nota pues que es una gran artista. Oye, Cuamaningo es ese lado pura hey ponaja. Seguramente tiene que corregir algunas que otras cositas, pero hombre, como dicen aquí, apenas tiene 12 años, joder. Así es que yo sé que vas a ser una artista maravillosa que para en el mundo de la música, aparte de que en Deshuka y Tereibo y cada vez que te presentas, así es que yo te voy a dar un 9, no te pongo un 10 porque justamente hay que corregir eso y la membaitión de Jeffords Aveita más para la próxima, así es que mi amor, muy valeroso tu talento, así es que te doy un 9. Un beso de España. Muy bien, Fabio, gracias, motivando a nuestros talentos. Por supuesto, ¿verdad? Porque cuando ya son un poquito más grandes y con más experiencia y más trayectoria, saben que es una carrera sumamente difícil y bueno, que da muchos golpes, ¿verdad? En su recorrido. Hace poco fue el Día del Músico, así que un saludo para todos aquí desde Casa Talentos, donde buscamos apoyarlos siempre. Vamos a escuchar qué nos dice el doctor Google o doctor Enrique Castro. ¿Qué tal, Ana Paula, querida? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, me encanta verte con esa sonrisa preadolescente. Saludo a la ciudad de Capiatá, esa ciudad hermosa, la ciudad de los mitos, que queda acá cerquita nomás de la capital, 20 kilómetros nomás de Asunción, fundada por Martín Ledesma Valderrama en 1640, una de las ciudades más antiguas también del Paraguay. Tiene 381 años de fundación, no es bastante. Así que, Ana Paula, un saludo para todos los amigos, tengo muchos amigos en la ciudad de Capiatá. Bueno, me gustó mucho tu vestuario, ¿verdad? Outfit, como dice nuestra querida Norat Alfonso. Esa escenografía que preparaste también me gusta. Para la próxima quiero que cambies, vayas cambiando, ¿sí? Sí. Ese tema hermoso, Falta de Querer, que le llevó a la fama a esta querida cantante chilena, que su nombre completo es Norma Montserrat Bustamante, que la llaman artísticamente Mon Laferte, ¿verdad? Bueno, me gustó mucho tu voz, es muy dulce, muy cadente, tenés muy corta edad, tenés muchísimo por mejorar todavía, así que vas a llegar lejísimos. Y a mí me encantó realmente, yo te doy una buenísima nota, 9 te pongo en mi corazón. Muy bien. Fuerte esos aplausos, por favor. Y bueno, ahora quiero escucharte a vos, mi amor, a ver qué opinás acerca de todo esto que te dijo el jurado. A mí estoy muy feliz por lo que me dijeron. Me encantó. Gracias por todas las correcciones y todas las lindas palabras que me dijeron. Y es un honor. Me encanta. Bueno, mi amor, para nosotros también un honor tenerte con nosotros. Y como siempre les digo, esa actitud que vos estás demostrando es la que hay que demostrar aquí en Casa Talentos, porque es
el primer reality televisivo de talentos por Zoom, buscando dar espacio a los artistas cuando arrancó todo este mundo diferente de la pandemia, que gracias a Dios hoy en día vamos mejorando de a poco, pero este formato lo vamos a seguir manteniendo porque hace de que puedan participar de distintos países del mundo y por supuesto también de toda la queridísima República del Paraguay. Hasta aquí llegamos por hoy con Casa Talentos Paraguay El Mundo. Quiero agradecerles la oportunidad que me brindan de entrar a sus hogares a través de América TV. Y bueno, no se olviden de seguirnos en el Instagram de Casa Talentos PY, porque ahí van a poder votar por sus participantes preferidos e ir haciéndolos subir de escala. Gracias por la compañía y nos volvemos a reencontrar, por supuesto, el sábado que viene a partir de las 20 horas a través de las pantallas de América TV en Casa Talentos Paraguay. Los amo. Chau, Lo chau. llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea. Yo sé que tengo talento. Lo llevo en el corazón.